Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar para estudiar este magnífico libro de Génesis. Te pido, Señor, que al estudiar este tema, la serpiente, la mujer y la simiente, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos abra las mentes y los corazones para recibir tu mensaje. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu querido Hijo Jesús. Amén. Bueno, quiero saludarles en forma especial a todos los que han venido hoy a esta presentación. Quiero también saludar muy cordialmente a todos los que están viendo por televisión. Quiero darles a todos la bienvenida a este tema tan importante, la serpiente, la mujer y la simiente. Vamos a comenzar nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 1 al 3. San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Aquí nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que noten que Jesús, según este pasaje, fue el creador. Dice allí en San Juan 1 y el versículo 1, y vamos a leer también el versículo 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahora noten el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Yo quiero preguntar, ¿quién fue el creador según Juan 1, 1 y 3? El creador fue el Verbo. ¿Y el Verbo quién es? El Verbo es Jesús. Porque en el versículo 14 dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, el creador de San Juan 1, 1 y 3 no fue ni más ni menos que Jesucristo. Ahora quiero ir un momento a Génesis, el capítulo 1 y el versículo 1 para que ustedes vean la conexión con el texto que acabamos de leer. Génesis 1 y el versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay tres ideas en Génesis 1:1 afines al texto de San Juan 1, 1 y 3. Ambos usan la expresión en el principio. Ambos hablan de Dios y ambos hablan de la creación. Pero San Juan 1 deja muy en claro que ese creador fue ¿quién? Fue Cristo Jesús, el agente activo de la creación. Ahora, la corona de la creación que hizo Jesús al comienzo fue el hombre. Note lo que dice Génesis, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 28. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 28. Hay dos ideas claves que quiero subrayar aquí, y ya les voy a decir cuáles son. Dice en el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y ahora viene el primer punto que quiero recalcar. Dice, y señoread. Un sinónimo para esa palabra sería gobernad o reinad. Es decir, la función que Dios le dio al hombre fue la de reinar. Pero cada rey tiene un reino, tiene un territorio. Ahora, ¿cuál era el territorio de este rey? Sigue diciendo en el versículo 28, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cielos, aguas y tierra. Es decir, el hombre fue colocado como rey del planeta Tierra.
Su función era rey. Su territorio era el planeta Tierra. Pero Jesús le hizo muy claro a Adán y Eva que para continuar reinando y para continuar teniendo este planeta como su esfera de gobierno, ellos debían obedecerle. Así que Dios puso una prueba en el huerto del Edén. Porque Adán y Eva necesitaban escoger servir a Dios. Dios los creó, pero Dios tenía que darles la opción para escoger si querían seguir sirviendo a Dios o no. Así que Dios colocó en el huerto un árbol. Y quiero que noten lo que nos dice Génesis en cuanto a ese árbol. Génesis el capítulo 2 y el versículo 17. Génesis 2 y el versículo 17. En realidad vamos a leer el versículo 16 para el contexto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y ahora escuchen bien, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dijo al hombre: yo quiero que tú seas rey sobre esta esfera, sobre el planeta Tierra. Prometo bendecirte, fructificarte hasta lo máximo, pero tú tienes que escoger servirme. Así que tengo este árbol. Quiero que te abstengas de comer del árbol. Si te abstienes, vas a continuar disfrutando mi plan para ti. Si no, el mismo día que tú comas del árbol, ese es el día que tú vas a morir. Ahora es importante recordar eso, que Dios le dijo al hombre: el mismo día que comas del árbol, ese día vas a morir. Quiero que recuerden eso porque vamos a volver a ello. Ahora vamos a tomar un paréntesis por un momento para hablar sobre la condición original de Adán y Eva cuando fueron creados. En su estado de inocencia, en su estado de perfección, en su estado de santidad, Adán y Eva estaban desnudos, según dice Génesis, en lo que respecta a vestiduras humanas o vestiduras confeccionadas por seres humanos. Quiero leer ese texto que encontramos en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 25. Génesis 2 y el versículo 25. Fíjense que antes de que pecaran, cuando estaban en su estado de inocencia y de perfección y santidad, la Biblia dice que estaban desnudos. Dice en el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es decir, comparecían ante Dios sin ninguna vergüenza. Ahora yo quiero recalcar que cuando este texto dice que estaban desnudos, lo que significa es que no tenían ropas como las que usamos nosotros, de algodón, de gabardina, de seda, de lino. No tenían vestiduras artificiales. En realidad estaban cubiertos con un manto glorioso de luz como el que cubre a Dios. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que Dios está cubierto con vestiduras blancas, pero que las vestiduras blancas son vestiduras de luz? Note lo que dice en los Salmos, el Salmo 104 y el versículo 1 y el versículo 2. Salmo 104 y los versos 1 y 2. Aquí está hablando de la vestimenta de Dios. Dice allí: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Y ahora noten el versículo 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¿Cuál es la vestidura de Dios? Dice aquí, el que se cubre de luz como de ¿qué? De luz como de vestidura. Así que cuando la Biblia dice que Dios está vestido con vestiduras blancas, en realidad son vestiduras ¿de qué?
son vestiduras de luz. La luz que cubría a Adán y Eva. Estaban desnudos en lo que respecta a vestiduras artificiales, pero estaban cubiertos de la gloria de Dios. Después que pecaron, la Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Hay otros pasajes en la Biblia que indican que las vestiduras son vestiduras de luz. Por ejemplo, leímos en nuestro último tema, Apocalipsis 12:1, donde habla de una mujer. Y dice que la mujer está vestida ¿de qué? Está vestida del sol. Es decir, no son vestiduras artificiales, es una vestimenta de luz. Cuando Jesús fue transfigurado en San Mateo 17 y el versículo 3, dice que los mantos que tenía le brillaban como la luz. Es decir, eran vestiduras de luz las vestiduras de Jesús. Adán y Eva estaban cubiertos con la gloria de Dios en su estado de perfección y santidad. Noten también el Salmo 8 y los versículos 3 al 5. Salmo 8 y los versículos 3 al 5 sobre la vestimenta de nuestros primeros padres. Hablando allí de la creación, dice, empezando en el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho, es decir, al hombre, poco menor que los ángeles. Y ahora escuchen esto, y lo coronaste ¿de qué? De gloria y de lustre o de honra. Algunas versiones dicen esplendor. Y dice en el versículo 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Ahí está la misma idea de que fue el hombre creado para ser señor, para ser rey. ¿Rey de qué? Sigamos leyendo. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Una expresión que significa todo lo pusiste bajo su gobierno. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios cubrió a Adán y Eva de gloria y de lustre, con un manto glorioso de luz. Y Dios le dijo a Adán y Eva, mientras ustedes me sean fieles, van a seguir gobernando, van a disfrutar de esta esfera de dominio que es la tierra y van a estar cubiertos con este manto glorioso de luz. Vestiduras que representan la santidad y la justicia y la perfección de Dios. Pero luego vino la tragedia del pecado. Y quiero que noten cuál fue la primera consecuencia del pecado de Adán y Eva. Noten Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7. El momento que pecan Adán y Eva, algo terrible sucede. Dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.